a los llamados a ser escogidos. Por acá les habla su sierva Yolaide y hoy quiero hablar de esta profecía que se escribió sobre Elías viniendo antes del gran día del Señor. Yo quiero que veamos juntos si esta profecía se cumplió o si aún está por cumplirse. Veamos qué dicen las escrituras. Y vamos a estar leyendo mucha escritura, porque la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Pero primero vamos a orar para pedirle al Señor que nos acompañe en esta enseñanza. Amado Padre Celestial, te damos gloria, honra y honor a ti, Señor, que eres el único merecedor de toda alabanza, de toda exaltación. Padre amado, te damos gracias, Señor, por inquietarnos a seguir estudiando tu palabra, Señor, porque tu palabra trae verdad, porque tu palabra rompe yugos, rompe fortalezas, Señor, espirituales, y trae la vista a los ciegos y el oír a los sordos, Señor. Que esta palabra pueda traer, Señor, en este día un despertar, Padre, aquellos que están todavía confundidos, que no han entendido las escrituras, Señor, y que esta sierva tuya pueda servirte, Padre, para glorificar tu nombre, porque es mi misión, Señor, y en mi corazón el glorificarte, Señor, el alabarte y exaltarte, Padre. Bendito seas, amén y amén. Y quisiera comenzar por las profecías que estaban dadas sobre este profeta que estaría por venir antes de la venida del Señor. Dice Isaías 40, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Y no puedo dejar de explicar lo que estamos leyendo, porque si lo leo por leerlo, quizás muchos van a quedar sin entendimiento. Aquí hay un consuelo que el Señor está enviando por boca del profeta Isaías. Y dice que es de parte del Señor, de Dios, que habla al corazón de Jerusalén, ¿verdad? Y dice que la lucha ha terminado. Dice que la iniquidad ha sido quitada y que han recibido de la mano del Señor el doble por sus pecados. O sea, por un lado hay un consuelo. Aquí nosotros estamos viendo como el Señor le está hablando a un remanente que, como siempre podemos ver en las escrituras, que hay un pueblo que verdaderamente se ha apartado para el Señor y que clama al Señor de alguna manera por justicia y también porque acabe la iniquidad. Vemos como a lo largo de las escrituras el Señor siempre se había reservado un remanente, que aún en el pueblo de Israel había un Israel dentro de ese pueblo, un Israel que era escogido por Dios directamente. Y aquí está la profecía sobre Elías. Dice, una voz que clama, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado, vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una lo verá. Escuche. Será revelada la gloria del Señor y toda carne a una lo verá, pues la boca del Señor ha hablado. Una voz dijo, clama. Entonces él respondió, ¿qué he de clamar? Toda carne es hierba y todo su esplendor es como flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad, el pueblo es hierba. Sécase la hierba, marchítese la flor. Si lo vuelve a repetir. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete a un alto monte, oh Sión, portador de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora
de buenas nuevas. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. He aquí, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. He aquí, con él está su galardón y delante de él su recompensa. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. Aquí estamos viendo una de las profecías que se daban, que fueron dadas por el profeta Isaías sobre esa voz que iba a clamar de que ya el Señor iba a llegar, que ya el Señor había llegado. Lo manda a subirse en los más altos en una forma figurativa, de decir, clama, que todo el mundo te ve, que todo el mundo sepa que ya el Señor viene. En Malaquías también tenemos otra palabra que habla sobre esta profecía. Dice Malaquías 4:5, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, el día de Yahweh, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Tengo por acá un poco más adelante que Malaquías nos manda a mirar atrás al monte donde se había dado la ley. Y yo quisiera que fuéramos a Malaquías y luego vamos a leer a donde Malaquías nos manda a mirar. Dice Malaquías, leo del 3:1, he aquí, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí, viene, dice el Señor de los ejércitos. Continúa en el 2. Porque ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavaderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como el oro y como la plata. Y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Continúo, ya leí el 3, ahora el 4. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como los años pasados. 5. Y me acercaré a vosotros para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Aquí está un rango, de pecados enumerados, los que no temen al Señor. Concluye este versículo número 5, dice, y entonces voy al 6, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, os hijos de Jacob, no habéis sido destruidos. 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volved a mí y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero si decís, ¿cómo hemos de volver? Vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor. Pero decís, ¿qué hemos hablado contra ti? Hemos dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Miren las preguntas que el Señor
está dejando aquí de manifiesto que era como la manera en la que pensaba este pueblo del cual él está hablando, que es su pueblo, el pueblo de Israel. Habéis dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay de que guardemos sus ordenanzas? Lo estoy repitiendo. Y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros. Y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Aquí estamos viendo cómo el Señor tenía un remanente. Aquí habían personas que no querían guardar los mandamientos del Señor y sus ordenanzas, pero había un remanente que sí prestaba oídos y temía del Señor, y el Señor lo está dejando aquí en escrito. Dice que había un libro memorial de los que temen al Señor y estiman su nombre. Entonces dice, y ellos serán míos, es decir, no todo el pueblo, sino este remanente. Dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que les sirve. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Aquí está dejando el Señor claro que por más de que este pueblo era un pueblo que él había escogido, lo vemos en todas las escrituras como había un pueblo fiel y había un pueblo infiel dentro de ese Jerusalén, y dentro de Israel como pueblo. Eso que acabo de leer lo terminé de leer en Malaquías 3:18. Ahora voy a Malaquías 4:1. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. El 2. Mas para vosotros que teméis mi nombre, está viendo cómo está haciendo una diferencia, ¿no? Está hablando de que va a venir el día ardiente como un horno para los soberbios, pero a los que temen el nombre del Señor, se levantará el sol de justicia con la luz en sus alas, y saldréis y saltaréis como temeros del establo. Como terneros del establo. Voy por el 3. Y hollaréis a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, el día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y de las ordenanzas que yo les ordené en Horeb para todo Israel. Es aquí donde yo les acababa de decir al principio del video que él está recordando las ordenanzas que les había dado al pueblo en el monte de Horeb. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Y aquí donde él vuelve a mencionar, antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. O sea, están viendo cómo él está pintando, como Malaquías está pintando por medio de la palabra que Dios le está entregando, cómo será este día del Señor. No es un día agradable, es un día grande y terrible. Dice, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Antes de que veamos si Elías vino o no vino, o si todavía lo estamos esperando, quiero ir a Deuteronomio. Porque en Malaquías el Señor le está recordando lo que pasó en el monte Horeb. Entonces yo quisiera ver exactamente, ya habiendo estudiado el tema, quisiera que vayamos juntos a Deuteronomio 31:24. Y voy a leer desde allí. Dice, y sucedió que cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta su conclusión, Moisés ordenó a los levitas que llevaran el arca del pacto del Señor, diciendo, tomad este libro de la ley y colocadlo junto al arca del pacto del Señor vuestro Dios,
para que permanezca allí como testigo contra vosotros. Sabemos que los 10 mandamientos habían sido introducidos dentro de esa arca, pero este libro, el cual Moisés acababa de terminar, iba a ser colocado al lado del arca como testigos en contra o sea, entre Dios y el pueblo. Y dice, para que permanezca allí como testigo contra vosotros. Dice el versículo 26 de Deuteronomio 31. Continúo en Deuteronomio 31, 27. Porque conozco vuestra rebelión y vuestra obstinación. He aquí, estando yo hoy todavía con vosotros, vivo con vosotros, habéis sido rebeldes contra el Señor. ¿Cuánto más lo seréis después de mi muerte? Estas son palabras de Moisés. Moisés, habiendo visto toda la rebeldía, esto fue viendo toda la rebeldía, la murmuración, la fornicación, todo lo que pasó en el desierto con este pueblo, la idolatría, él les da estas palabras. O sea, estando yo, son rebeldes. No me quiero ni pensar cuando yo me vaya, cuando ya yo no esté. Entonces voy en el 28. Reunid ante mí a todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales para que hable estas palabras a sus oídos y ponga los cielos y a la tierra como testigos en su contra. ¿A quiénes llamó aquí? A las autoridades, a los que tenían la potestad de dirigir ese pueblo. Entonces dice, y para poner a los cielos y a la tierra como testigos en su contra, en contra de estos principales, de esos que habían sido nombrados como líderes de cada tribu, sacerdotes y demás. Dice Deuteronomio 31, 29, porque yo sé que después de mi muerte os corromperéis y os apartaréis del camino que yo os he mandado. Y el mal vendrá sobre vosotros en los postreros días. Pues haréis lo que es malo a la vista del Señor, provocándole a ira con la obra de vuestras manos. Voy por el 30. Entonces habló Moisés a oídos de toda la asamblea de Israel las palabras de este cántico hasta terminarlas. Mire que hasta se las dio con musiquita y todo. Esto era una promesa de juicio entre Dios y el pueblo, si ellos no cumplían esta ley. Y vamos a Deuteronomio 32, 3. Porque yo proclamo el nombre del Señor, atribuid grandeza a nuestro Dios. El 4. La roca, su obra es perfecta. Mire que la Biblia fue, distribuida en capítulos y versículos. Pero si nosotros leemos esto de corrido, voy a tratar de leer sin pararme en los versículos, desde el 32, 3 al 7. Deuteronomio 32, 3 al 7. Lo voy a volver a repetir porque yo quiero que usted vea el seguimiento de la lectura. Dice, porque yo proclamo el nombre del Señor, atribuid grandeza a nuestro Dios la roca. Su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Miren cómo aquí Él se está identificando como la roca. Y nosotros sabemos, los que ya conocemos las escrituras del Nuevo Testamento en adelante, es decir, desde el Mesías Salvador en adelante, sabemos que la roca es identificada como ese Mesías. Y esa misma roca es la roca que cae sobre todas esas naciones que vienen antes de Roma en Daniel. Y la roca las desvanece a todos. Y sabemos que esa roca es Jesucristo. Pero también Dios está identificando aquí como la roca. Porque claro, Jesucristo es la segunda persona de Dios, es la roca, pero también es Dios. Entonces dice, su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él.
en forma corrompida se ha portado con él. No son sus hijos debido a los defectos de ellos. Son una generación perversa y torcida. Así pagáis al Señor, oh pueblo insensato e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te compró? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los días de antaño, considera los años de todas las generaciones. Pregunta a tu padre y él te lo hará saber, a tus ancianos y ellos te lo dirán. Miren cómo el Señor está hablando de su propio pueblo, que se han portado en forma corrompida, que son una generación perversa y torcida, que son insensatos e ignorantes. Los llama pueblo insensato e ignorante, y les recuerda que Él los compró. Y en el versículo, el mismo capítulo 32, el versículo 15, vamos a leer del 15 al 23. Pero Jesurún engordó y dio coces. Has engordado, estás cebado y rollizo. Entonces abandonó a Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Esto de alguna manera también es una profecía que está hablando del Mesías, porque el Mesías es la roca de salvación, pero Dios mismo se está identificando como esa roca. Dice, le provocaron a celos con dioses extraños, con abominaciones, les provocaron a ira. Ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios. A dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente, a los que vuestros padres no temieron. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Esto es profético de lo que hicieron con el Mesías Salvador. Y el Señor vio esto y se llenó de ira a causa de la provocación de sus hijos y de sus hijas. Entonces Él dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad. Aquí vuelve a repetir lo de generación perversa. Y esas son expresiones que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento también, refiriéndose, sobre todo cuando le hablaba a los principales, a los escribas, a los fariseos. Ellos, continúan en el 21, ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios. Me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a celos con los que no son un pueblo. Los irritaré con una nación insensata. Miren cómo el Señor aquí está hablando de que hay un pueblo dentro de ese pueblo e incluso fuera de ese pueblo, porque de alguna manera estas palabras son proféticas. Cuando el Señor irrita a Israel con el pueblo gentil, para de alguna manera provocarlos a celo, para ver si a través de ese celo ellos llegan de corazón arrepentidos y en verdad a los pies del Señor, sobre todo reconociéndole como su Mesías Salvador. Continúo en el 22. 30, Deuteronomios 32, 22, porque fuego se ha encendido en mi ira, que quema hasta las profundidades del sol, consume la tierra con su fruto e incendia los fundamentos de los montes. El 23, amontonaré calamidades sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. El 24, serán debilitados por el hambre y consumidos por la plaga y destrucción amarga. Dientes de fieras enviaré sobre ellos, con veneno de serpientes que se arrastran en el polvo. 25, afuera traerá duelo la espada y dentro el terror, tanto al joven como a la virgen, al niño de pecho como al hombre encanecido. 26, yo hubiera dicho, los haré pedazos, borraré la memoria de ellos de entre los hombres.
27. Si no hubiera temido la provocación del enemigo, no sea que entendieran mal sus adversarios, no sea que dijeran, nuestra mano ha triunfado y no es el Señor el que ha hecho todo esto. Se están dando cuenta, y quiero parar acá, que el Señor dice acá que Él no destruye o no destruyó totalmente a esta generación por amor a sí mismo, por su nombre. ¿Por qué? Porque no fueran las naciones paganas a decir que por causa de ellos el pueblo fue destruido y que Dios, el Dios verdadero al que ese pueblo seguía, entre comillas, algunos no y algunos sí, el remanente lo seguía, no era el Dios verdadero. Y por razón de él mismo, del mismo Dios, es que Dios no acaba con esta nación por completo hasta este día. Porque son una nación privada de consejo y no hay en ellos inteligencia. Ojalá que fueran sabios, que comprendieran esto, que discernieran su futuro. El 32. Porque la vid de ellos es de la vid de Sodoma y de los campos de Gomorra. Sus uvas son unas uvas venenosas, sus racimos amargos, su vino es veneno de serpientes y ponzoña mortal de cobras. Es por eso que nosotros vemos en el Nuevo Testamento que hay un profeta y el mismo Jesucristo le dice generación de víboras. Y aquí de cierta manera el Señor Dios los está llamando de la misma forma. Dice el 28, porque son una nación privada de consejo. Ya, eso lo había leído. Lo sigo leyendo. Y no hay en ellos inteligencia. El 29, ojalá que fueran sabios, que comprendieran esto, que discernieran su futuro. Porque ya esto lo había leído. Vamos al 34. No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está preparado. El 39. Ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. El 40. Ciertamente alzo a los cielos mi mano y digo, como que vivo yo para siempre. Cuando afile mi espada flameante y mi mano empuñe la justicia, me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Embriagaré mis saetas con sangre y mi espada que se hartará de carne, de sangre de muertos y cautivos, de los jefes de larga cabellera del enemigo. Yo no sé si ustedes en algún momento habían leído esta escritura y pensaron que el Señor está hablando de que va a empuñar su armadura en contra de sus enemigos, pensando que Él está hablando de los pueblos paganos. Pero nosotros estamos viendo en el contexto que el Señor viene hablando de este pueblo, de esta generación perversa, adúltera, generación de víboras. Los compara con Sodoma y Gomorra. No hay ningún pueblo en las escrituras que haya sido comparado con Sodoma y Gomorra. Aún en Apocalipsis nosotros vemos como el Señor también menciona que este pueblo espiritualmente lo compara con Sodoma y Gomorra y deja claro, no menciona el nombre, pero dice que es donde el Mesías fue crucificado. No son las palabras literales y no tengo el versículo a la mano, pero trataré de colocarlo cuando edite el video, el versículo en la parte de arriba de este video, porque eso me ha venido en este momento, pues sí. Quisiera, habiendo dado esta introducción, quisiera volver entonces y comenzar a hablar de lo que en el Nuevo Testamento encontramos sobre Elías.
y Elías, mejor dicho, Juan el Bautista es reconocido como ese Elías que estaba el pueblo esperando. Lo certifica el ángel que habló, lo certifica el mismo Zacarías, su padre, quien profetizó sobre él. Lo certifica el mismo Jesús, nuestro Mesías Salvador. Entonces nosotros vamos a ver qué es lo que vamos a creer. Si vamos a creer las fábulas que se predican hoy en día, o le vamos a creer a nuestro Señor sobre lo que Él dejó escrito para nosotros. Y quisiera comenzar en Lucas 1:5. En adelante voy a leer hasta creo que hasta el 25. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Esta porción acá podemos ver qué pasó cuando María fue a ver a su prima Elizabeth, ya teniendo Elizabeth unos 3 meses de embarazo. Elizabeth tenía, creo que eran 3 meses que tenía María. Y cuando María saluda a Elizabeth, entrando a su casa, el niño saltó en su vientre y fue lleno del Espíritu Santo, él y ella. Esta palabra se cumplió. Y seguimos leyendo en el 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Están escuchando acá, ¿no? Él iba a ir delante, y primero, volvamos. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, ¿verdad? Esto lo iba a hacer Juan el Bautista. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Esto se lo está diciendo el ángel Gabriel a Zacarías. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Estamos viendo que aquí se está repitiendo la profecía de Malaquías. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Precisamente eso era el objetivo o el mandato para Juan el Bautista, dicho por el ángel. Entonces dice Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creísteis mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Así hay muchos que no creen en la palabra que ya está escrita para nosotros, ¿no? De que él iba a tener, Juan era el que iba a preparar el camino para el Señor y que iba a tener el espíritu de Elías.
Así que deberían quedar muchos hoy mudos por un tiempo hasta que crean, porque aún leyendo la palabra le dan un doble cumplimiento futuro sin ninguna necesidad, porque ya el mismo Mesías, nuestro Señor y Salvador, Jesús, lo dijo que Él era el Elías que esperaban, y eso lo vamos a leer más adelante. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Quiero hacer una pausa acá porque estoy recordando que el Señor había estado en silencio, entre comillas, habían estado pasando cosas por detrás, pero el Señor no había dado más profetas desde Malaquías. Desde Malaquías el Señor hace se calla por el pecado del pueblo. El pueblo estaba sumamente perdido y lo vemos que en Malaquías el Señor está hablando del día grande y terrible, ¿verdad? Que mandaría a Elías primero, y eso lo leímos. Y desde Malaquías, 400 años aproximadamente después, por primera vez vuelve a hablar el Señor a través de Zacarías. El ángel Gabriel se le aparece a Zacarías, que era el sumo sacerdote para el momento, y le habla, le da esta profecía. Y le dice que el niño tendría el espíritu de Elías. Entonces, seguimos. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Estamos hablando de Zacarías. Después de que aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz su hijo. Y cuando oyeron, estoy leyendo Lucas 1:57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a su hijo, un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Y vamos por el 59. Aconteció que al 8º día vinieron para ir a circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, escuche: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor, les sirviéramos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Tú, niño, aquí le profetiza a su propio padre, ungido por el Espíritu Santo. Dice: tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos
Exactamente lo que en Isaías 40 se dice, voz del que clama, prepara camino en el desierto. Y ya lo leímos anteriormente, ¿verdad? Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Ciertamente la paz que el Señor Jesucristo trajo. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y ahora esto lo acabo de leer hasta el versículo 80, ¿verdad? Ahora pasamos a Lucas 3:1 y lo vamos a leer hasta el 7. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Ya aquí han pasado aproximadamente 29, 30 años, asumo. Vino palabra de Dios a Juan diciendo, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región continua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Aquí de esta manera inicia su ministerio Juan el Bautista. Una vez que el Señor le permite comenzarlo, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellena y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Esto es un lenguaje figurado. Esto no pasó literalmente. No es que vamos a ver montes bajándose y rellenándose y montes y collados cambiando. No. Está hablando de caminos que torcidos serán enderezados. Está hablando de una situación espiritual que viene a ser corregida por el Señor, por el Mesías. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ok, me voy a parar aquí porque ya con lo que inicialmente les leí, ya hemos venido viendo que se estaba profetizando sobre los tiempos postreros. Y se hablaba de que esa generación adúltera, esa generación que de cierta manera la comparan con las víboras, perversa, una generación perversa que no guardaba los mandamientos, era esa generación que encontraríamos en los tiempos postreros, tiempos que fueron inaugurados con nuestro Señor Jesucristo. Entonces continuamos leyendo en el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo, les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y les dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaban unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario.
Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si Juan sería el Cristo, respondiendo Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en espíritu y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre ellas añadió además encerró a Juan en la cárcel. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando al cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y podemos ver cómo Juan le preparó el camino al Mesías hasta el momento de ser reconocido públicamente y ungido por el Padre a través del Espíritu Santo. Y vemos como a nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, porque Él es Dios en la segunda persona de ese Dios único. Se le ha abierto esa puerta se le ha preparado ese camino a través de Juan, que hizo las veces de Elías, de ese Elías profetizado, porque era el espíritu de Elías el que posaba sobre él. Y quisiera también leer en Lucas 7:18 en adelante, y lo leeremos hasta el 28. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Quiero tocar todas las escenas donde está Juan involucrado y participa en las escrituras. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a otros ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id a hacer ver a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Gloria a Dios. Santa es tu palabra, Señor. Vemos aquí palabras de Jesús que está hablando sobre el reino de los cielos y también haciendo alusión a Juan el Bautista. Lo conseguimos en Mateo 11 del 12 al 14, y después les diré cuáles otros vamos a estar leyendo.
Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, dicho por nuestro Mesías. ¿Le vas a creer tú al Señor o le vas a creer a las fábulas, a las historias de ciencia y ficción que se inventan mucha gente en las redes sociales? Nuestro Señor está diciendo que Juan el Bautista es aquel Elías que había de venir. Es decir, este es el tiempo de los postreros días donde el Señor iba a juzgar lo que había prometido en Deuteronomio 31 y 32 sobre su pueblo, sobre Israel, por violar la ley, por no seguir las ordenanzas y los mandamientos. Ciertamente Él venía a consolar a aquellos que estaban clamando, porque el Señor siempre ha tenido un remanente dentro de Israel, un Israel dentro de Israel. Él venía a consolar, Él venía a perdonar, pero también a dar castigo, el pago, el doble, dice, el doble del pago por esos pecados. Entonces leemos también en Mateo 21:32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Mateo 14:10, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella le presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron su cuerpo y le enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Miren cómo aquí el Señor nos muestra que ciertamente el Señor vino por lo que se había perdido. Él dice también que Él no viene por justos, sino por pecadores. Y vemos como los primeros que mencionan, los publicanos, las rameras, lo que era lo peor, ellos le creyeron. Pero los que estaban en los palacios, los que estaban en el templo, los principales, los sacerdotes, los escribas, la mayoría no les creyeron. Y es allí donde el Señor en Deuteronomio manda llamar a estos principales y hace al cielo y la tierra testigos de que se les había dado la advertencia, porque ellos eran responsables por ese pueblo. Mas sin embargo los llevaron en camino de perdición, y hasta ahora los llevan en camino de perdición. Y ojalá se atraviese por ahí algún rabino, aunque no creo que vayan a escuchar la predicación de una mujer, pero ojalá se le atraviese esta prédica a un rabino para que se den cuenta que ellos son la perdición de ese pueblo, porque siendo ellos ciegos llevan también al resto del pueblo a la perdición, porque no las han dejado, como dice el mismo Pablo, tratando de hacer un prosélito, después los hacen más hijos del infierno que ellos mismos. Que Dios tenga misericordia y traiga mucho a los pies de Cristo, que puedan reconocer que Él es el Mesías verdadero, que vino y que fue rechazado por culpa de los principales, por culpa de los sacerdotes que tenían la responsabilidad de guiar al pueblo como pastores. Y por eso que el Señor también habla tanto y hace un reclamo a que han llevado que no han curado a la perniquebrada, que no han vendado a la enferma, o sea, en cuanto a su pueblo, ellos como sacerdotes. Y eso lo vemos también cuando el Señor en Ezequiel muestra la condición de ese sacerdocio que estaba totalmente perdido en la intimidad. Ellos estaban usando el templo perdón, ellos estaban usando el templo para adorar y para sacrificar a dioses paganos, y el Señor le muestra al profeta la condición de ese sacerdocio. Y es por eso que el Señor nos deja bien claro en uno de los libros de Samuel, cuando Él le quita el sacerdocio al sacerdote Elí, que era juez y era sacerdote al mismo tiempo,
¿Por qué? Porque no estaba, no reprendió a sus hijos que estaban en pecado. Estaban usando el templo para incluso tener relaciones sexuales allí mismo, a las afueras del templo. Y él no los reprendió, no los exhortó como juez y como sacerdote que era. Y por eso el Señor les quitó el sacerdocio y dijo que él iba a honrar al que lo honrara. Líbreme yo de hacer tal mal, de darte el sacerdocio perpetuo, porque yo honraré al que me honre. Y al que me deshonre, bueno, hay que ir a la escritura, porque no recuerdo textualmente cómo lo dice, pero es por esta condición de los principales, y por eso es que estaba profetizado en Deuteronomio lo que iba a pasar con el pueblo en el tiempo de eso, en ese tiempo postrero que fue inaugurado con la venida del Señor. Y tenemos también que el Señor les vuelve a hablar a los discípulos, porque vamos a leerlo textualmente para que sepan. Yo sé que lo he mencionado antes, pero como estamos hablando de Juan el Bautista, es importante que nosotros veamos qué es lo que dice el Señor, que dice en la Escritura sobre Juan el Bautista. Entonces dice Mateo 17:3, y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. En el versículo 10 dice: entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿por qué? Pues dicen las escrituras, dicen los escribas, que es necesario que Elías venga primero. Y esto es algo que aún hoy en día, encontramos a mucha gente diciendo: no, es que el Señor no va a venir hasta que no venga Elías. Cuando veamos a Elías y veamos los testigos, y que los testigos, entre esos va a ser Moisés y Elías, y entonces después de eso, esto es supuestamente una profecía que se tiene que cumplir para que el Señor en su segunda venida venga en juicio. Pero nosotros vemos por las escrituras que Elías ya vino. Y miren lo que dice el Señor. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Qué eran las cosas que iba a restaurar? Él iba a preparar el corazón de los padres y de los hijos para recibir al Mesías. Los iba a llamar al arrepentimiento. Y nosotros sabemos que el arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de dirección, es dejar el pecado atrás, es mirar al Señor. Estabas de espalda al Señor, ahora miras al Señor, vas hacia el Señor. Y eso es lo que Elías tenía, o con lo que Juan el Bautista tenía que preparar para el Señor. Y dice: más os digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Ya esto lo está profetizando el Señor de él mismo, porque ciertamente los escribas, los principales, los fariseos, los sacerdotes principales fueron los que iniciaron, permitido por Dios, porque Él se entregó a sí mismo, que llevaran al Señor a la cruz. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Dice Juan 5:33, vosotros habéis enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaos por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. Pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Estamos viendo como de cierta forma el Señor está diciendo que Elías es un testigo,
que ese Juan el Bautista es un testigo, pero que él no recibe testimonio de hombre. Lo está diciendo el Señor. El Padre es el que testifica y él mismo testifica. ¿Están escuchando? Esas son las palabras del Señor. Entonces, vamos a ver, porque ya esta parte de acá, yo comencé de atrás para adelante. Entonces dice, vamos a ver, Jesús habla de Juan y de la viña del Señor. Dice en Mateo 21:23, cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaban, diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús, yo también os haré una pregunta, que si me la contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. El 25. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, él nos dirá, entonces, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud porque todos tenían a Juan por profeta. Y quiero que ustedes vean cómo Juan el Bautista era reconocido por el pueblo judío como profeta. Mas sin embargo, muchos no le creyeron. Respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Él a su vez les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegándose a él, al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y llegándose el otro le dijo lo mismo. Pero él respondió y dijo, yo iré, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron, el primero. Jesús le dijo, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Miren cómo esta parábola está hablando está en otras palabras, le está dando a entender que ese hijo que se le dio, ¿verdad? El mandato de ir a esa viña, de cultivar esa viña, no lo hizo. Dijo que lo iba a hacer. En este caso, esos son los sacerdotes y los escribas de esa época. Mas sin embargo, hubo uno que fue el Juan el Bautista, que sí estaba cultivando la viña. Entonces, por eso es que él los compara. Dice, porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ni siquiera os arrepentís después para creerles. Escuchad otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a unos los golpearon y a otros los mataron y a los otros apedraron. Vamos a hacer aquí una pausa. La viña es comparada con el pueblo de Dios. En la escritura nosotros podemos encontrar que en Isaías 5 y 6 habla de la viña del Señor, por ejemplo, y hay otras partes de las escrituras que también mencionan esa viña. No recuerdo si Daniel, pero trataré de buscarlo para en la edición del video colocárselos allí arriba, porque esto es algo que me está viniendo en este momento. Entonces, el Señor había enviado profetas. Y esos son los siervos que él menciona que envía en esta parábola. Pero a esos profetas a unos apedrearon, a otros golpearon,
a otros mataron. Entonces, vamos a continuar leyendo. Volvió a mandar otro grupo de siervos mayor que el primero y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. El hijo, ese hijo, es nuestro Mesías Salvador, Dios encarnado, Jesucristo nuestro Señor. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Es decir, recuerdo una parte de la escritura, no sé si es cuando Caifás está hablando de Jesús y ciertamente dice algo así como que mejor lo matamos antes de que venga el pueblo romano y nos quite lo que nosotros tenemos. Es decir, ellos preferían el poder, el sacerdocio, la riqueza. Acordémonos que a ellos les llamaban todo el pueblo el 10%. Entonces ellos tenían poder, nombres, riquezas. Ellos prefirieron eso que ese Mesías prometido. Y por eso es que esta parábola nos muestra cómo ellos pensaban. Apoderémonos de su heredad, o sea, de ese pueblo que no supieron guiar hasta la fecha, que no lo saben guiar, porque no lo dejan llegar a la verdad, al Mesías que vino y dio su vida por ellos, y hasta ahora les siguen poniendo un velo en los ojos para que no crean, y caen ellos junto con los que les siguen a ese infierno prometido. Dice, pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándoles mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Esto es exactamente lo que pasó. Jesucristo lo crucificaron fuera de Jerusalén. Y bueno, dice, cuando venga pues el dueño de la viña, esto es, ¿qué hará? Esto es Jesús, ¿verdad? ¿Qué hará a esos labradores? Ellos le dijeron, llevará a esos miserables a su fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Ellos mismos se colocaron la sentencia. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en la escritura la piedra que fue desechada los constructores? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Es decir, ahora esa nación que produce sus frutos es tanto el pueblo, el remanente, ese Israel que estaba dentro de Israel, como el pueblo gentil, que por lo que conocemos de las escrituras es injertado a ese olivo cuya raíz es Cristo Jesús. Dice, por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca su fruto. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos. Es lo mismo que nosotros vemos en la piedra que cae sobre todas. Esa es la profecía de Daniel, una de las profecías de Daniel, donde esa piedra angular cae sobre todos esos reinos y hace una nación, un reino que dura para siempre, que es para siempre. Y este reino es el reino prometido a la simiente de Abraham, a la simiente de David. Gloria a Dios. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca su fruto. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos. Pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos comprendieron que hablaba de ellos. Y cuando procuraron prenderle, tuvieron miedo de la multitud porque le tenían por profeta. Entonces, vamos a concluir que ese ministerio
profetizado, donde reconciliaba al mundo, donde reconciliaba al pueblo de Dios, a ese remanente que no es Israel completo, sino el que teme al Señor, el que se guarda para el Señor, el que se aparta para el Señor. Ese remanente, es en él es hecha la reconciliación. Y esto lo vamos a encontrar en 2 de Corintios 5:17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Es decir, las buenas nuevas que tenemos que anunciarle a toda tribu, a toda lengua, a toda nación, de que en Cristo Jesús nosotros tenemos salvación, redención, el cumplimiento de las profecías, tenemos perdón de pecados, tenemos vida eterna, por fe y por la pura gracia en la obra de Cristo Jesús, que dio su vida en la cruz por todos nosotros para su gloria. Sigo leyendo en el 20, 2 de Corintios 5:20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Gloria al Señor. Una misión que fue consumada en la cruz, con sufrimiento hasta la muerte, y muerte de cruz. Un ministerio que el Señor recibió del Padre, y que como Dios en la segunda persona encarnado en Cristo Jesús, ha reconciliado al mundo a través de la fe en Él, el arrepentimiento de pecados, y por pura gracia, no por las obras que nosotros podamos hacer o dejemos de hacer, por el puro gozo de su nombre. Gloria al Señor. Padre amado, te doy la gloria, la honra y el honor, Señor, porque tú eres bueno y fiel. Te doy gracias por tu palabra santa y bendita, Señor, que esta palabra pueda traer luz, salvación, verdad. Aquí te vendas, rompa toda fortaleza, Señor, que se haya levantado, Padre, engañar a tu pueblo. Bendito sea, Señor, y todo esto te lo ponemos en el nombre de Jesús en tus manos. Amén. Gloria a Dios. Por favor, no olvides de compartir este mensaje. Compártelo, dale me gusta, suscríbete a mi canal. Por favor, apoya mi ministerio. Esto lo hago yo gratuitamente, no pido nada, solamente que lo compartas y que la voz sea corrida. Ciertamente Elías vino en la persona de Juan el Bautista. Los tiempos de destrucción fueron consumados para el pueblo de Israel. Las profecías donde el Señor castigaría a su pueblo fueron cumplidas en el año 70, donde el Jerusalén y su pueblo, en su gran mayoría, exceptuando ese remanente que había creído por fe y por la pura gracia, fue salvo por la obra de Cristo Jesús. Así que no estamos esperando un Elías en el futuro, un doble cumplimiento, porque no es necesario. Nosotros estamos esperando la venida del Señor para arrebatar a su pueblo en el momento que todo lo que conocemos empiece a ser consumido por el fuego. Cuando todo el cosmos se corrompa y sea destruido, para entonces descender en una Jerusalén que no es esta Jerusalén terrenal. De la Jerusalén terrenal, a la que muchos idolatran, los exhorto a estudiar en las Escrituras cómo el Señor se expresa de ella, porque aún en la actualidad siguen el pecado, siguen la cultura, la ideología de todo lo pagano, y no han creído
Hay un remanente muy pequeñito en Israel que cree en el Señor. Un porcentaje que creo que es menor al 0%. Así que el Señor siempre ha tenido un remanente. Quiera el Señor que hoy esta palabra traiga verdad a ti y te lleve al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús, porque ciertamente ese Mesías que había sido anunciado vino y dio su vida, vino en un reino de gracia para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Vino como un cordero a dar su vida, el cordero que quita el pecado, que el mismo Juan el Bautista anunció en el comienzo de su ministerio, pero que ahora viene como el león de Judá a juzgar a todas las naciones y apartará a las cabras de las ovejas. A unos lanzará al lago de fuego, donde es el lloro y el crujir de dientes eternos, y a los otros reinaremos con él eternamente, no en un reino milenial, sino en un reino eterno. Gloria al Señor. Que espero esta palabra te haya bendecido y que te haya traído luz. Dios te bendiga.